Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Impactante revelación sobre Can Yaman. El galán turco podría estar viviendo en el extranjero bajo una identidad falsa. Te contamos todos los detalles. En las últimas horas, una serie de documentos confidenciales han sido filtrados por una fuente anónima cercana al entorno de Can Yaman. Los papeles, que ya están siendo analizados por expertos en documentación internacional, apuntan a que el actor habría utilizado una identidad falsa para establecerse en un país europeo cuyo nombre, por ahora, se mantiene en reserva por motivos legales. Esta noticia ha causado una verdadera conmoción entre los seguidores del actor y los medios de comunicación internacionales. Según el informe filtrado, Can Yaman habría comenzado este proceso hace aproximadamente 8 meses, poco después de haber terminado un controvertido proyecto televisivo en Italia. La documentación sugiere que el actor habría adoptado el nombre de Marco Del Vecchio para realizar trámites migratorios y establecer una nueva residencia. Si bien aún no se confirma oficialmente, las pruebas incluyen pasaportes con fotografías alteradas, registros de entrada en aeropuertos bajo el nombre falso y comunicaciones cifradas. En un mensaje enviado a través de sus redes sociales hace solo unas semanas, Can Yaman escribió: "La libertad es un lujo que pocos pueden permitirse. A veces, hay que tomar decisiones drásticas para proteger la paz interior". En ese momento, sus seguidores pensaron que se trataba simplemente de una reflexión filosófica, pero hoy estas palabras cobran un nuevo significado. Por su parte, una fuente cercana al actor reveló: "Can ha estado muy presionado por los medios, por los contratos, por la fama. No se sentía libre. Por eso decidió reinventarse lejos de los focos". Este mismo informante afirmó que Yaman estaría residiendo en una pequeña ciudad del sur de Francia, donde ha sido visto en varias ocasiones, siempre con gafas de sol y evitando el contacto directo con otras personas. La reacción de sus fanáticas no se hizo esperar. Muchas de ellas expresaron su sorpresa, otras su preocupación. "No puedo creer que Can haya hecho algo así. Pero si lo hizo para estar bien, lo entiendo", comentó una seguidora en las redes. "Sea quien sea, siempre lo vamos a apoyar", escribió otra fan. En una entrevista pasada, Can Yaman había confesado: "A veces siento que no me pertenezco a mí mismo. Todo lo que hago está planeado por otros. Necesito respirar, ser solo un hombre más". Ahora, estas palabras también adquieren un nuevo sentido. Los expertos en comportamiento de celebridades han comenzado a analizar el caso de Can Yaman como un fenómeno de despersonalización mediática, en el cual las figuras públicas, agobiadas por las expectativas sociales y la constante vigilancia, buscan desprenderse de su identidad construida ante las cámaras. Lo de Can no es un capricho, es una respuesta a años de desgaste emocional, explica la psicóloga francesa Dominique Leroux, quien ha trabajado con varias figuras del cine europeo. Cuando alguien se ve obligado a interpretar un personaje incluso fuera del set, es natural que, en algún momento, quiera desaparecer. Mientras tanto, los fans más acérrimos del actor han comenzado una especie de búsqueda global a través de redes sociales para identificar pistas que confirmen su paradero. En TikTok, el hashtag #FinCanYaman ya supera los 2 millones de visualizaciones, con videos de personas asegurando haberlo visto en cafeterías, mercados locales y hasta practicando deportes acuáticos en la costa mediterránea. Sin embargo, ninguna de estas evidencias ha sido verificada. A pesar del silencio del actor y su equipo, algunos periodistas han comenzado a conectar los puntos. Se ha reportado que una propiedad en la región de Provenza fue adquirida a nombre de un tal Marco D.V. hace unos meses. Lo interesante es que este comprador especificó que deseaba total anonimato y contrató una empresa intermediaria para gestionar todos los trámites, algo común en celebridades que desean proteger su privacidad. Por otra parte, la industria televisiva se encuentra en una especie de limbo. Can Yaman era uno de los nombres más cotizados para varios proyectos en Turquía e Italia.
Su ausencia ha obligado a productores a replantear estrategias y posponer lanzamientos. Sin Khan, nuestras proyecciones bajan un 30% en audiencia, admitió un ejecutivo de una cadena italiana. Pero si esto significa que él puede reencontrarse consigo mismo, creo que vale la pena. Incluso algunas marcas con las que el actor tenía contratos vigentes han preferido no emitir comunicados oficiales. Se rumorea que los equipos legales están evaluando si el uso de una identidad falsa podría implicar una ruptura de cláusulas contractuales. Sin embargo, la mayoría ha optado por mantenerse en un compás de espera, evitando enfrentarse públicamente a una figura que aún conserva una base de fans gigantesca y extremadamente leal. En medio del misterio, ha surgido también una corriente de opinión que aplaude la decisión del actor. En foros de discusión, se debate sobre el derecho de los famosos a desaparecer, a renunciar a la fama sin ser perseguidos. Can Yaman no es propiedad del público, escribió una usuaria. Tiene derecho a construir una vida que tenga sentido para él, incluso si eso implica dejar atrás todo lo que conocíamos. Mientras tanto, algunos medios sensacionalistas han comenzado a especular sobre posibles razones más oscuras para esta decisión. ¿Está Can Yaman escapando de amenazas? ¿Hay un conflicto legal no revelado? ¿O simplemente se ha cansado del espectáculo? Lo cierto es que ninguna de estas teorías ha podido ser probada, y las únicas pistas reales siguen siendo aquellas filtraciones y los escasos testimonios de testigos que aseguran haberlo visto. En redes sociales, la figura de Marco Del Vecchio ya se ha convertido en leyenda. Hay perfiles falsos, memes, incluso cuentas de fans que aseguran estar en contacto con él. Una de estas cuentas publicó recientemente una foto desenfocada de un hombre muy similar a Khan, caminando por un mercado de flores en Aix-en-Provence. Aunque la imagen es de baja calidad, ha alimentado aún más la narrativa del actor escondido. A todo esto, Can Yaman sigue sin hacer declaraciones. No ha actualizado sus redes sociales en semanas, y algunos medios indican que su equipo de comunicación ha dejado de responder a correos y llamadas. Este silencio ha sido interpretado por muchos como una forma de confirmar, sin palabras, que algo importante está ocurriendo. Lo que sí parece claro es que, si todo esto resulta cierto, estaríamos frente a uno de los casos más fascinantes de desaparición mediática voluntaria en la era de las redes sociales. Un actor que, en lo más alto de su fama, decide borrarse del mapa, adoptar otra identidad y buscar una vida lejos de la exposición constante. Y mientras el mundo especula, analiza y comenta, quizás Can Yaman, o Marco Del Vecchio, esté simplemente caminando por una playa solitaria, bebiendo un café en un pequeño pueblo. Escribiendo un nuevo capítulo de su vida sin flashes ni cámaras. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, esté siendo solo él. Y no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigas para que también se enteren de esta impactante noticia. Hasta la próxima.